Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos sabiduría, entendimiento y comprensión. Para el tema de hoy, que se titula El Verbo como del unigénito del Padre. El texto bíblico se encuentra en Juan 1:14, que dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Yahweh, y el Verbo era Yahweh. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este capítulo bosqueja el carácter y la importancia de la obra del Mesías. Como quien conoce el tema, Juan atribuye todo poder al Mesías y habla de su grandeza y majestad. Hace refulgir rayos divinos de preciosa verdad como la luz del sol. Presenta al Hijo del Altísimo como el único mediador entre Yahweh y la humanidad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Mesías tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza divina. No hay nada que demuestre tanto como esto, la maravillosa condescendencia de Yahweh. De tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. Juan presenta este admirable tema con tal sencillez que todos pueden captar las ideas expuestas y ser iluminados. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo del Altísimo, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. El Verbo era con Yahweh, y el Verbo era Yahweh. Antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el Verbo era con el Eterno, y el Verbo era Yahweh. El mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si el Mesías hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Era con Yahweh desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. El divino Hijo del Altísimo existió desde la eternidad porque nació del Padre. Era la excelsa gloria del Padre Celestial. Era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Declara: Yahweh me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados. Ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Hay luz y gloria en la verdad de que el Mesías fue uno con el Padre, antes de que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz, inaccesible e incomprensible.
Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nosotros predicamos al Mesías crucificado, declaró Pablo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, el Mesías, poder de Yahweh y sabiduría del Eterno. Yo soy el camino y la verdad y la vida, declara Yahshua. Nadie viene al Padre sino por mí. Yahshua está investido con poder para dar vida a todas las criaturas. Como me envió el Padre viviente, dice él, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Mesías no se refiere acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Él dice otra vez, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Altísimo, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Yahweh, el Mesías efectuó la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose en otro, sino tomando él mismo la humanidad. Así, el Mesías dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que él hizo. La obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con el Mesías, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. El Mesías tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con él, así como él es uno con el Padre, para que Yahweh amara al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en el Mesías. El unigénito Hijo del Altísimo une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza del Mesías, divino humano. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza del Mesías. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza del Mesías. En Yahshua somos hechos uno con Yahweh. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.